Medité sobre la Santa Cena, de la que participamos cada semana para recordarle. Al hacerlo, medité sobre cada una de las palabras de la bendición del pan y el agua. Reflexioné cuidadosamente en las palabras y a recordarle siempre en la bendición del pan y en que siempre se acuerdan de él en la bendición del agua. Reflexioné en lo que significaba recordarle siempre. Para mí, significa recordar su humilde nacimiento en un pesebre en Belén de Judea. Recordar cuando era apenas un jovencito de 12 años, enseñó y predicó a los doctores de la ley en el templo. Recordar cuando él fue solo al desierto a prepararse para su ministerio terrenal. Recordar cuando fue llevado ante Pilato y Herodes para ser juzgado. Recordar cuando lo humillaron, lo golpearon, le escupieron, se burlaron de él y lo azotaron con un látigo que desgarró su carne. Recordar cuando le pusieron con brutalidad una corona de espinas sobre la cabeza. Recordar que él cargó su cruz hasta el Gólgota y lo clavaron en ella, sufriendo todo dolor físico y espiritual. Recordar que estando en la cruz, lleno de caridad, miró a quienes lo habían crucificado y levantado sus ojos al cielo, rogó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recordar que cuando él, al saber que había cumplido su misión de salvar a la humanidad, encomendó su espíritu en manos de su Padre, nuestro Padre. Consumado es. Recordar su resurrección, que asegura nuestra resurrección, y la posibilidad de vivir con Él por toda la eternidad, dependiendo de nuestras elecciones. Amo el día de reposo, la Santa Cena, y lo que significa. Amo al Salvador con toda mi alma. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la clase de Escuela Dominical, que es un recurso para su estudio personal y familiar de Ben Sígueme. En esta clase aprenderemos cosas importantes sobre el valor, la relevancia de la Santa Cena como ordenanza salvadora y conectora con nuestro Padre Celestial. Y también aprenderemos principios fundamentales sobre la obediencia y el ser buenos seguidores del profeta, de los líderes del Señor, aquellos que tienen la autoridad de vida de nuestro Salvador para dirigirnos. Bienvenidos a la Escuela Dominical, a la clase de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada y el hermano Luis Can. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven Sígueme. Muy bien, querido Luis Calkin, bienvenido, nuestro anfitrión, nuestro maestro Luis Calkin de Central de las Escrituras. Gracias por acompañarnos, Luis, para ver esta sección y ver todos estos principios maravillosos que nos van a tomar un buen tiempo y nos van a mantener muy activos espiritualmente, conociéndolos y entendiéndolos mejor. Bueno, es impresionante cómo hemos ido avanzando en el progreso de esto, de la iglesia, la traducción del libro Mormón, la restauración del evangelio, cada una de las instrucciones que ellos necesitaban recibir. Les quiero comentar, yo tengo una vida en la iglesia, pero cada vez que me introduzco en el libro, en Doctrina y Convenio, el aprecio por José Smith aumenta en una forma impresionante. No puedo dejar de pensar en su medio ambiente, en su edad, en sus conocimientos y todas las cosas que han salido de aquí. Una vez escuchaba a un apóstol hablar de todos sus logros académicos, un gran profesional, y me sentí muy identificado. Yo no soy ningún erudito ni nada, pero tengo algunas carreras universitarias, pero cuando yo veo todo lo que aparece en la vista con respecto a estas revelaciones,
yo digo, quien las hizo tiene que haber sido una persona muy letrada, muy docta. Y cuando empiezo a ver las características de José Smith, me da el mismo sentimiento que Emma tenía cuando hablaba de su esposo y decía, mi esposo no podría haber hecho esto, con todas las limitaciones que él tenía. Lo único que podemos decir, que José Smith es un profeta, fue un profeta y fue preparado para restaurar el Evangelio y poder vivir todas estas experiencias y todas estas revelaciones que no tienen que haber sido fácil también entregarlas a las personas que tenían que ver con estas instrucciones. Vamos a ver específicamente, entiendo, la sección 27 y 28 que realmente nos enseñan principios hermosísimos, Walter. Y mira que son secciones que a veces pasamos por alto, que no nos detenemos mucho a verlas. Y yo les aseguro, hermanos, y espero que ustedes lo puedan sentir así por el Espíritu, al estudiar estas secciones en esta clase del día de hoy, esperamos que ustedes queden con un sentimiento de ir más allá de lo que nosotros les proporcionamos. Ninguno, ni el hermano Luis Calkin, ni su servidor Walter Posada, ni Pepe Valle, nadie aquí en Central de las Escrituras, ni en cualquier predicación, ni siquiera el mismo profeta del Señor, les invitaría a que cortaran su conexión personal con las Escrituras. Así que los invitamos a que hoy de manera familiar y personal busquen esa conexión con sus Escrituras. Acérquense al Señor y podrán aprender muchas cosas. Con Luis estamos maravillados de todo lo que trae este Evangelio y cómo lo entendemos. Aún después de muchos años de estar en la iglesia, Luis, todavía seguimos maravillándonos de las cosas que podemos aprender. Entonces podríamos decir, para entrar de una vez en materia, Luis, que esta es una revelación particular. Mira, esta revelación, José Smith no pregunta al Señor nada. Esta revelación, José Smith no pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? No pregunta nada. Sucede de manera espontánea, porque se presenta una situación y el Señor cree oportuno enseñar sobre la Santa Cena. Hace unas clases, hace unas semanas, hablamos de la sección 20 y dijimos que íbamos a tratar un poco sobre la Santa Cena en una sección posterior, en una clase posterior. Bueno, estamos en esa clase, pero el Señor enseña qué es la Santa Cena, cómo se aplica y cómo debemos vivirla nosotros, qué cosas podríamos consumir en la Santa Cena o cómo nos invita Él a que la vivamos. En el pasado, en el tiempo de la restauración, en nuestro tiempo, y también advierte sobre un evento particular en el futuro, Luis, antes de su segunda venida. Hay tantas cosas. Primero, decirles que, como tú dices, si bien es cierto, Moroni, recuerdan ustedes, enseñó incluso la oración textual de cómo debería ir. En la sección 20, recuerdan por ahí, por los versículos 77 hacia adelante, se ve exactamente la oración de la Santa Cena. Y dentro de la oración, nosotros siempre habíamos visto que en el caso de la segunda parte, se mencionaba el vino como parte de la Santa Cena. Y entonces, en este punto, se da la información de que, y me gustaría leerlo en forma directa, porque dice, por tanto, dice en el versículo 3, os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos. Estamos en la sección 27. Es muy interesante porque inmediatamente se menciona esto como un elemento probablemente interesante, porque por algo se está dando. Claro. Entonces, y después empieza a hablar del principio propiamente tal, que uno dice, en realidad no importa lo que nosotros tomemos o comamos, porque detrás de esto, recordemos que todo el Evangelio, aquellos que hemos ido al templo, aquellos que hemos participado de las ordenanzas, yo podría decir el 99,9% de todas esas cosas, por no decir el 100%, son cosas simbólicas. Son elementos que representan otras cosas, que representan cosas celestiales, que representan convenios, que representan acuerdos, que representan cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si no tenemos un poder de abstracción, evidentemente va a ser muy difícil para nosotros entender cada una de las cosas. Si bien es cierto el bautismo, que lo vimos también en secciones anteriores, es tan simple como poner a alguien en una piscina, digamos, en el mar o en una pileta bautismal,
y sumergir a la persona y sacarlo y ya está. Uno dirá, pero ¿de qué me está hablando? Algo tan simple como eso el Señor lo tomó y lo puso como parte de una entrada al reino celestial. ¿Pueden imaginarse el efecto que tiene un acto tan simple como un bautismo, pero hecho con la autoridad correcta, haciendo las cosas por la autoridad de Dios, etcétera, etcétera? Entonces, si no tenemos ese poder de abstracción y saber qué significa esto, obviamente todas las cosas finalmente van a aparecer como sin importancia. Y aquí, en la Santa Cena específicamente, se nos enseña de que no importa el líquido que se esté tomando o el sólido que esté tomando, siempre que represente el cuerpo y la sangre, tal como son los elementos que nos hacen pensar finalmente en el sacrificio de Jesucristo. Yo me recuerdo haber estado como scout dentro del programa de la iglesia en algunos campamentos, y algunas veces tuvimos la Santa Cena con algunos queques, con algunas que no era pan específicamente, y a veces no teníamos agua adecuada y tuvimos que utilizar otros líquidos para poder, no era vino por si acaso, pero que utilizamos para poder oficiar la Santa Cena. Y ahí estaban los líderes sin ningún problema autorizando esto, entendiendo esto de la sección 27. Lo más importante es saber lo que estamos haciendo con la Santa Cena. No sé si quieres agregar algo aquí, Walter. Tal vez reforzar este concepto. ¿Qué es lo importante en sí de la Santa Cena? Los emblemas representan la carne y la sangre del Salvador Jesucristo, ¿sí? Esta sección 27 parecería, simple vista y como la vemos a veces, como miembros tradicionales que leemos de manera rápida y no escudriñamos, podríamos pensar que es una sección que podría tener que ver con la palabra de sabiduría, pero no es así. Tiene que ver con el corazón de las personas y con lo que están dispuestos a hacer por recordar el sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo. Estaba recordando, Luis, que en la historia de la iglesia cuenta que en alguna visita que hizo el presidente Rathat Benson a Alemania, los alimentos eran tan escasos y tan precario el acceso a esos recursos que en una santa cena, para una santa cena en la que él participó, no había pan. Entonces tuvieron que tomar cáscaras de papa, literalmente, ¿sí? Lo que en algunos países llaman ollecos de papa, la cáscara que le quitan a la papa, y partir en pequeños trocitos. Y cada miembro recibía de esto como una muestra de la Santa Cena. Lógicamente, con esto no estamos queriendo decir, hermanos, ahora en los barrios, los obispos o alguien que nos escuche diga, podemos comer lo que queramos. No, hay un orden y hay una norma establecida. Y creo que todos tenemos acceso ahora a un líquido tan preciado como el agua, que representa la sangre de Cristo, y a un alimento tan básico como el pan, que representa su cuerpo. Me encanta ver, Luis, cómo entre las características del agua está su pureza, ¿sí? Su hecho de que es cristalina, que es inolora, que es insabora, ¿sí? Pero que sí calma la sed de una manera profunda como no lo hace ningún otro líquido en la tierra. Esa agua que se puede adquirir en cualquier lugar o que se puede acceder a ella casi que en todo lugar del mundo, es la bebida que hoy por norma se practica dar en la Santa Cena. Así que pensemos en esto. Tal vez el profeta José Smith no le había visto la necesidad a esto. Finalmente lo que tú dices, la revelación dice vino. Bueno, vino. José Smith salió a conseguir un vino, ¿cierto? Porque querían celebrar esta ceremonia con sus amigos los Knight y bueno, querían confirmar a Emma y a Sally que era de esa familia y además su esposa, pero no era tan fácil acceder a ese vino. El Señor le dice, no te preocupes por eso, porque a veces, Luis, y tú nos lo enseñaste en una clase pasada, a veces nos preocupamos más de lo externo que de lo interno, y realmente lo que importa es lo que hay más en el corazón. Muy interesante. Estaba pensando, mientras que hablabas del agua, si algún médico o alguna persona que trabaja con la biología podrá ver qué porcentaje nosotros somos de agua como seres humanos. Y parece ser que hay un gran porcentaje de nosotros que es solamente agua. Miren, esto para mí, y por qué se los comparto, y es probable que lo haya compartido en ocasiones, pero es tan importante cuando hablamos de la Santa Cena, es imposible yo salirme de estos temas. A veces la Santa Cena se toma como un elemento, entre comillas, externo, como un mandamiento, como una ordenanza. Está bien, todo está bien. Tenemos que poner la pieza correcta dentro del rompecabezas para que entendamos la importancia de la Santa Cena. Salgamos de la Santa Cena.
vámonos a nuestros compromisos con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo. Ahí estamos. Y nos miramos y partimos con el primer escalón en este ascenso a la vida eterna. De hecho, todos los profetas, y lo dice la sección 84 de Doctrina y Convenio, han querido santificar a su pueblo y han querido que la gente pueda mirar la faz de Dios. ¿Saben cómo se hace eso? A través de las ordenanzas. Pueden llegar finalmente a vivir con Dios para siempre. Las ordenanzas salvadoras, y con esto, con mucha rapidez, Walter, no quiero quitar mucho tiempo. Si ustedes analizan cuáles son estas ordenanzas, ustedes me van a ayudar. La primera la hemos revisado en clases anteriores. La puerta de entrada al reino de Dios. El bautismo. Muy bien, número 1. Les quiero decir que son 5. Les voy a adelantar. Son 5, nada más. Las ordenanzas saludosas. El bautismo. El número 2 está relacionado con el don del Espíritu Santo. Confirmación. Número 3. Lo vimos también en la sección 20. Para los varones, el sacerdocio. En cada una de estas ordenanzas se hacen convenios, etcétera, etcétera, y ustedes pueden enumerar cada uno de los convenios que hacemos en cada una de estas ordenanzas. Bautismo, Espíritu Santo, sacerdocio. Nos quedan 2. La cuarta, investidura. Esta ya se hace en un lugar especial, en los templos. Las otras 3 se pueden hacer en la capilla. Y finalmente la quinta, y no hay más. Algunos dirán, hermano, que Alquín está totalmente equivocado. Y la quinta está relacionado con el matrimonio eterno. Ahí están las 5 ordenanzas salvadoras. Para ayudarme en esto, les quiero decir que ¿cómo podemos entender esto? Es cuando uno hace la obra por aquellos que han fallecido. Ok, no nos preocupemos de nosotros ahora. Nosotros vamos a hacer la obra por aquellos que murieron. ¿Qué hacemos por ellos? Vamos al templo, porque esto no se puede hacer vicariamente en una capilla, se hace todo en el templo. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos por aquella abuelita que murió hace algunas semanas, murió una tía, les contaba yo, de 103 años. ¿Qué hacemos con esas personas? Primero nos bautizamos. ¿Qué hacemos después? Recibimos el don del Espíritu Santo. Si es un varón, ¿qué hacemos después? Se recibe el sacerdocio. ¿Qué hacemos después? Estas fichitas van, un hermano entra, hace la sesión y recibe las investiduras. Y finalmente, si está casado, vamos a un salón de sellamiento y finalmente recibe el matrimonio eterno. No hay más. Son esas 5 y la hicimos por aquellos que ya no están. No hay más. Alguno diría, pero se le está escapando algo al hermano Calquín. No hay más. Esto se hace una sola vez en nuestra vida, cada una de estas ordenanzas. Ustedes me dirán, no, pero hay personas que lo han hecho más de una vez. Sí, son las excepciones. Pero en el estricto rigor, uno se bautiza una sola vez. Uno recibe el don del Espíritu Santo una sola vez. Uno recibe el sacerdocio Una sola vez. una sola vez. En el estricto rigor. Porque después uno lo que hace es recibir los oficios del sacerdocio. A pesar de que está el sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. Pero recuerden que eso también fue una situación puntual. Recuerden que antes de Moisés el sacerdocio arónico no estaba. Todo era, ¿me entiende? Bueno, ese otro tema. Pero finalmente es una sola vez. Las investiduras, ¿cuántas veces las hacemos por nosotros mismos? Una sola vez. ¿Y cuántas veces nos casamos por las eternidades? Solamente una vez. Una sola. Hay excepciones, insisto, que personas han tenido circunstancias, pero en realidad todo se hace una sola vez. Y nosotros nos comprometemos con Dios a cumplir esos convenios. Y aquí vienen las malas noticias. ¿Qué pasa con nosotros? Que lamentablemente, si todo lo hacemos el domingo o el lunes, al siguiente día comenzamos a cometer errores. Y todos esos compromisos que hicimos con estas 5 ordenanzas se destruyen. Porque no cumplimos. Y las Escrituras dicen, el libro de Mormón dice que ninguna cosa impura puede entrar al reino de Dios. Qué complicado. Entonces estamos todos condenados. No tenemos ni una posibilidad. Jesucristo, al saber eso, nuestro Padre Celestial, al saber esto, implementa una ordenanza salvadora que nos permite retomar estos convenios que nosotros hacemos en estas 5 ordenanzas
Y más encima nos da el privilegio de hacerlo semanalmente. A esto nosotros le llamamos la Santa Cena, que viene siendo una ordenanza que nos permite retomar lo que nosotros hemos infringido durante la semana. De todas esas ordenanzas que hemos recibido, volvemos a renovarlas, todas. Y entonces le decimos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, estamos dispuestos, ¿recuerdan la oración sacramental? Oh Dios, al final, en la mitad de la oración, oh Dios Padre Eterno, que estamos dispuestos, ¿a qué? A tomar sobre sí el nombre de Cristo, a recordarle siempre, a guardar sus mandamientos. Y finalmente nos da la promesa de que tendremos el Espíritu Santo con nosotros. El Padre dará ese Espíritu para nosotros. Entonces, ¿por qué era tan importante que Jesucristo viniera aquí a las Américas? O cada vez que estuvo enseñando ahí en Jerusalén y sus alrededores, cuando enseñó la Santa Cena. Porque sabía que nosotros íbamos a infringir estos convenios y estos compromisos. Por lo tanto, es fundamental que nosotros tomemos la Santa Cena todas las semanas para que podamos perseverar hasta el fin. Y termino con esto, y yo esto lo he dicho también en otras clases. De cierto te digo, esto está en Juan capítulo 6, versículo 53 hacia adelante. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. Y después el 56 es maravilloso. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Por lo tanto, la Santa Cena es fundamental para poder renovar los convenios que nosotros hacemos por única vez. Luis, creo que aquí hay una cosa envolvente, digámoslo así. Este es un principio envolvente, ¿no? Cuando hablamos de la expiación de Jesucristo, hablamos del principio englobante de toda la doctrina de Cristo, o sea, que reúne todo. En la Santa Cena podríamos decir que tenemos una ordenanza envolvente, ¿sí?, de todos los convenios y que nos da la habilidad. Y otra vez volvemos al hecho de la justificación, ¿no? Y de la gracia divina de Jesucristo, que por su gracia, que tú decías, qué bendecidos somos que cada semana, bueno, por la gracia de Jesucristo, tomamos la Santa Cena cada semana. Porque, Luis, y tomamos la Santa Cena cada semana, y hermanos y hermanas, ustedes me dirán si no es así, y aún así olvidamos el lunes o el martes al Señor. Imagínense que hiciéramos, como lo hacemos, estas ordenanzas una vez en la vida, y nunca más las recordáramos. La Santa Cena nos permite perseverar hasta el fin, juiciosamente, y nos invita permanentemente a renovar nuestros convenios en el templo, porque en el templo renovamos el convenio del bautismo cuando hacemos bautismos vicarios por otras personas, ¿sí? En el templo también recordamos la confirmación, recibir el don del Espíritu Santo cuando hacemos sesiones de confirmación, ¿sí? En el templo también recordamos las investiduras, toda la ordenanza de la investidura, y recordamos al Garmen como una ordenanza y todos los lavamientos como una ordenanza, gracias a que hacemos eso por otros. Y aún en el templo recordamos la ordenanza del sellamiento por la eternidad y la renovamos y la recordamos. Y siempre estamos diciendo, qué bonito cuando yo lo viví. De esa misma manera, la Santa Cena engloba y envuelve todo esto y nos da la fuerza para perseverar hasta el fin. Me encanta, Luis, que dice sobre la Santa Cena, en la guía de las Escrituras, para los santos de los últimos días, la Santa Cena es el sacramento y la ordenanza de tomar el pan y el agua en memoria de ¿qué? Del sacrificio expiatorio de Jesucristo, que es el concepto envolvente, el principio envolvente de toda la doctrina de Cristo. Y entonces volvemos a la sección 27 y me impacta, porque nos saltamos un versículo que a mí me encanta, Luis, y yo sé que tú le vas a hallar mucha carne espiritual ahí a ese versículo, el versículo 2. Porque no importa lo que comáis, dice el Señor, porque aquí te digo que no importa lo que comáis, ya lo hablamos, ¿cierto? O bebáis al tomar el sacramento. Y es que lo hacéis, miren lo que es importante, y es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo, que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre, que
se derramó para la remisión de vuestros pecados. Eso es lo importante, ¿sí? A veces, Luis, y lo digo de una manera práctica y aplicable, a veces sufrimos porque en la Santa Cena un niño llora o porque una persona entra taconeando, ¿sí? De manera irreverente, ¿sí? O porque un poseedor de sacerdocio no tiene su corbata adecuada, sino que la tiene ladeada. Entonces nos va a entregar la Santa Cena y decimos, uy, qué horrible está esta persona vestida. O tal vez un hermano sin saber o un jovencito se le salió la camisa del pantalón y no es la manera. Todo eso está bien que lo cuidemos y debemos cuidarlo, pero lo que es importante es tener nuestra mira únicamente puesta en la gloria de Dios, ¿sí? Recordando ese sacrificio. Así que cuando piensen en estas cosas y pensemos, Luis, en distraernos, volvamos a concentrarnos en lo que es realmente importante. Parece que es importante ir cada domingo a la iglesia y dejarnos el tiempo, y esa palabra que yo siempre ocupo, que estamos dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Cristo, a recordarle siempre, a guardar sus mandamientos. Es fundamental esa bendición que Cristo nos entregó y nos enseñó, y que le enseñó a la gente de las Américas, que le enseñó a los apóstoles en el antiguo mundo, la importancia de poder recordar lo que Cristo hace semanalmente. ¡Qué bendición! Ahora, a mí me encantan estas revelaciones porque a veces el Señor está hablando de algo y aprovecha la coyuntura y empieza a enseñar algo que despliega una visión maravillosa. O sea, Luis, ya que te estoy diciendo esto, ahora aprende esto. Lo otro. Y realmente a mí me sorprende. Juntos, Walter, lo confieso, hemos aprendido mucho en la preparación de esta clase. Y me dice el versículo 5, he aquí así me parece sabio, por tanto, no os maravilléis. ¿Ah? Parece ser que cada vez que el Señor despliega ante nosotros algo interesante, de los cielos dice, no se maravillen, ojo que viene algo interesante, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra. Si ustedes tienen y están leyendo esta versión en internet o en su aplicación, la palabra beberé tiene ustedes hacen un clic y se van a encontrar con muchos versículos del Nuevo Testamento. Entre ellos está Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. 3 de los evangelios que hablan de este evento que como tú nos enseñabas en otras oportunidades, Walter, es un evento que va a ocurrir previo al milenio. Y aquí entonces se despliega este conocimiento y empieza a contarnos que va a haber un evento maravilloso con el Salvador, en el cual él dice, sería maravilloso que ustedes participen, pero les voy a dar el nombre de algunos invitados que ya tienen su reserva en esa. Ya tienen su ticket. Tienen su ticket. Y empieza entonces él a nombrar, y muchas personas que nosotros hemos conocido en esta restauración y en las escrituras. Y podríamos leerlas, pero ¿qué tal, hermanos? Y Luis, si dejamos esto como una tarea para esta tarde, noche, durante la semana, y ustedes en su noche de hogar o en su reunión familiar, cuando estudian el Ven Sígueme, marcan cada nombre de cada persona que, como decimos aquí abiertamente, ya está invitada, ya tiene su lámpara llena de aceite y está lista para que venga el esposo y va a entrar a la boda con él. Hombres y mujeres, vamos a estar ahí. Bueno, van a estar ahí, la lista está ahí. ¿Qué tal, Luis, si solo mencionemos unos nombres por decir de aquellos que van a estar ahí, Luis? Mencionemos dos, tú escoge 2 o 3, Luis, y yo escojo Bueno, 2. Moroni y Elías, ahí están, van a estar en uno de los asientos a la derecha del Salvador. Imagínate. Yo voy a escoger a Juan, el hijo de Zacarías, ¿no? Y voy a escoger también por aquí a Versículo 11, ahí tiene los. sí, Adán. Imagínate, Miguel, ¿sí? Bueno, Pedro, Santiago, Juan, no les digamos más porque ya hicimos la lista. Ustedes subrayen ahí cada nombre. Luis, esto será un evento magnífico, un evento poderoso que sucederá antes de la segunda venida del Salvador. Ahora, no nos sintamos marginados de esta reunión. Y por favor, yo quiero pedirte, Walter, que tú leas el versículo 14 para ayudarnos a ser optimistas con respecto a esta reunión.
para que veamos, Luis, que hay algo de esperanza para nosotros, los que no tenemos tanto talento espiritual, hermanos. Y también con todos aquellos que mi Padre me ha dado entre el mundo. O sea que van a haber muchas personas que estoy seguro de los que están escuchando esta clase, ¿por qué no decir que también estarán ahí? Ahora, ¿cómo podemos acceder a esa bendición y de ser un candidato? ¿Cuáles son algunos de los elementos que nosotros pudiésemos empezar a hacer ya para poder ser merecedores de una entrada a este evento maravilloso? En el versículo 15 comienza a desplegar algo que para nosotros es muy conocido, que está relacionado específicamente con la armadura de Dios. Parece ser que es un elemento que nos va a ayudar a mantenernos firmes, leales, dignos, en función de poder permanecer para poder ser merecedores de esta bendición. Alzad vuestros corazones, dice el 5, y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura. Y aquí también, si ustedes quieren aprender más de esto, donde dice armadura, ustedes pueden ser referidos a Romanos, capítulo 13, versículo 12, y también a Efesios, desde el 11 al 18, donde prácticamente son palabras calcadas que están en estos siguientes versículos de esta maravillosa armadura de Dios, Walter. Y pueden tomar entonces esta descripción de la armadura y pueden tomar la descripción de Efesios 6 de la armadura y hacer comparaciones y mirar y si están ajustando ustedes su vestido, pues su armadura para estar preparados, querido Luis. Mira los que dice el Elder, perdón, ibas a decir algo. Y todos los símbolos que eso que significa, porque no vamos a analizar, pero habla de los pies, de la cabeza, de los lomos, qué sé yo, porque cada cosa necesita ciertas protecciones que en estas escrituras que acabamos de mencionar vamos a aprender demasiado. Dale, Walter. Esto nos ayudará, Luis y hermanos y hermanas, a tener claro qué debemos hacer y literalmente con qué pago pagamos la entrada a ese magno evento, a ese momento grandioso donde estará el Salvador y tantas personas especiales. El del Bruce R. McConkie del Quórum de los 12 Apóstoles dijo lo siguiente: toda persona fiel en toda la historia del mundo, hermanos, en toda la historia del mundo, toda persona que ha vivido de manera que merezca la vida eterna en el reino del Padre, estará presente y participará con el Señor de la Santa Cena. Esto es algo que debe alegrarnos y debe llenar nuestro corazón. Y ahora, Luis, yo pienso en esto y digo, toma más relevancia la Santa Cena dominical, digámoslo así, mi participación. Cuando llego con tiempo, cuando me siento, cuando escucho las oraciones, puedo incluso pensar en este momento. Uno de mis pensamientos se podría remontar: en algún momento habrá un evento así, en el que el mismísimo Salvador y todos sus profetas dignos estarán tomando la Santa Cena. Espero estar yo ahí. Esa sería una reflexión para hacer. Extraordinario. Fíjense que estábamos hablando del vino y del agua. ¿Y dónde terminamos? Este es el milagro de las secciones de Doctrina y Convenio. A veces yo digo, para poder tener este tipo de alimento que son la Doctrina y Convenio, es importante que ustedes tengan también un testimonio del Libro de Mormón y de la maravillosa obra de José Smith. Porque si ustedes no tienen ese testimonio, ¿cómo van a poder darle veracidad a todas estas revelaciones que se supone que José Smith recibió? Por lo tanto, lo primero es lo primero. Por ahí leíamos primero la leche, después la carne. Tengo un nieto que recién cumplió un año, que recién está comenzando a comer todo. Y claro, cada cosa para él es nueva. Él ya terminó lo que es la leche, etcétera, todos los líquidos, pero ahora está empezando a comer cada cosa que son sabores absolutamente diferentes. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es impresionante cómo comienza poco a poco. Y lo primero es lo primero. Hablábamos en clases anteriores de la piedra angular. Hablábamos del Libro de Mormón, de José Smith. Y finalmente ahora estamos en un par de peldaños hacia arriba, hablando de Doctrina y Convenios, con todas estas revelaciones que realmente nos dan una luz. Y a veces yo digo, ¿hasta dónde puede llegar? Impresionante. Ahora, Luis, teníamos una deuda de hablar un poco más de la Santa Cena. Bueno, creo que la hemos suplido
más allá de solo recitar los versículos de la Santa Cena, la oración, que es poderosa, es sublime, es divina, también nos centramos en todo lo que tiene que ver con la Santa Cena hoy, en el pasado y lo que vendrá en el futuro para ella. Alguien me preguntó, Luis, y antes de que pasemos a la sección 28, que es una sección riquísima, alguien me preguntó, hermano Walter, pero ¿por qué hay una sección, que es la 13, para el sacerdocio arónico, pero no hay una sección como tal para el sacerdocio mayor? Bueno, los versículos 12 y 13 de esta sección 27 nos dan un testimonio de Pedro, Santiago y Juan dando el sacerdocio de Melquisedec a José y a Oliver. Y también con Pedro, Santiago y Juan, quienes os he enviado a vosotros, por medio de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles y testigos especiales de mi nombre, y para poseer las llaves de vuestro ministerio y de las mismas cosas que les revelé a ellos, a quienes he encomendado las llaves de mi reino y una dispensación del evangelio para los últimos tiempos, y para el cumplimiento de los tiempos en el cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. El tiempo de la restauración y el tiempo de la venida, de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí está el registro, Luis, de esa ordenanza. Recordemos que en la restauración del Evangelio, ese día maravilloso, 6 de abril del 1830, después José Smith, Oliver Cowdery pudieron dar el Espíritu Santo a aquellos que se habían bautizado, y eso habla justamente de lo que tú dices, que ellos ya habían recibido este sacerdocio. No sabemos el lugar, no sabemos exactamente, no hay una relación específica, pero sí, por descarte, sabemos que eso ocurrió sí o sí. Algún día vamos a tener de primera mano los detalles de esa maravillosa evento, digamos, acción que ellos vivieron. Como a veces tenemos nominalmente algunos eventos que no tenemos los detalles, pero estos mismos personajes, Pedro, Santiago y Juan, algún día también nos van a relatar lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, cuando ahí estuvieron, y Moisés vino, y Elías el profeta, y entregaron estas llaves con Jesucristo siendo testigo de ese evento maravilloso. Luis, y me encanta que hayas hecho esta aclaración doctrinal, porque por ahí oímos en algún contenido algo diferente. Claro que cuando se organizó la iglesia ya tenían estos dos sacerdocios, porque si no, Oliver Cowdery no hubiera podido ordenar a José Smith como primer elder, ¿sí? ¿Con qué autoridad de elder lo hubiera podido ordenar? Y José Smith ordenar a Oliver Cowdery como segundo elder. Y entrando en esos conceptos de primero y segundo, entonces, estemos a la sección 28, Luis. A menudo, no solo al principio de la iglesia, pero sobre todo al principio de la restauración, más bien, digámoslo así, pero aún en estos días, de vez en cuando, surge alguien que dice, yo recibí, yo quiero decir esto, yo sé más que el que ha sido llamado del Señor. Entonces aparece esta sección 28, Luis, que nosotros podríamos decir que la hemos denominado una sección de aprendizaje para aquel que también se ha descarriado. Si quieres aprender algo, dijo el presidente Boyka Packer en el libro Enseñados Diligentemente, pues enséñaselo a otro. Cuando enseñas, refuerzas lo que tú has tenido. Entonces tenemos una situación aquí muy interesante. Hay un hombre llamado Hiram Page que tiene una piedra de vidente, seguramente inspirado él en que José Smith también tenía una piedra de vidente, pues no solo él, sino muchos miembros seguramente empezaron a sentir, nosotros también podemos experimentar dones espirituales y hacer muchas cosas. Luis, tomemos la historia desde ahí. Entonces, ¿qué pasa según esta sección 28? Bueno, lo que pasa es que, a ver, quizás nosotros no estamos tan familiarizados con estos elementos externos para ayudarnos en la revelación. Claro, porque siempre pensamos, la revelación viene después de una oración, un pensamiento, pero en algún minuto vamos a aprender más detalles con respecto a esto de las piedras, cuando hablamos del Urim y Tumim, por qué José Smith tenía que ponerse, digamos, sacar la luz y se ponía en un gorro. La otra vez aprendía que ese gorro tenía un material también que estaba relacionado con un animal y que había mucho simbolismo en eso. Es muy interesante lo que escuché de un integrante de Central de la Escritura en inglés, que nos explicaba con respecto a estos contenidos muy, muy interesantes. Pero bueno, no quiero detenerme ahí, pero hay elementos que a través de la historia nos hemos enterado que probablemente si nos juntáramos en una reunión con
con profetas, videntes y reveladores. ¿Se imaginan ustedes con unos 10 profetas, videntes y reveladores en una mesa y nosotros como invitados? Y que ellos comenzaran a hablar de algunos temas que para ellos son normales. Nosotros estaríamos un poquito impresionados. Entonces, la gente que tenía contacto con José Smith, y en esa época habían personas que utilizaban ciertos elementos para ver cosas aparentemente más allá. Algunas probablemente no muy ciertas, pero hay otras que por supuesto se acercaban a las cosas de Dios. Tenemos el caso del Urim y Tumim, el pectoral y todas las cosas que estaban relacionadas con el libro de Mormón y la traducción. Entonces, este hermano empezó, yo creo que siempre estas cosas comienzan con un buen espíritu. Empiezan, por ahí va, pero poquito a poquito empezamos a perder el espíritu y empezamos a apartarnos de las cosas porque a veces no tenemos una orientación. Estamos hablando de Hiram Page, pero de repente yo podría hablar de Oliverio Cowdery. Oliverio Cowdery también, en todo el transcurso de su progreso en la iglesia, aun cuando era escribiente, recuerdan ustedes que él quería tener más datos, quería tener otras, y él recibió muchas revelaciones, como diciendo, mira, tú ya has recibido bastante, ¿para qué decir Martin Harris? Ellos querían siempre un poco más, y eso a veces es bastante normal, pero tenemos que ser humildes también para entender cómo cómo es la organización de la Iglesia de Jesucristo. Y saben que yo por muchos años me he dedicado a formar grupos de folclore, de canto, de bailes, aunque ustedes no lo crean. Ustedes me ven con corbata aquí, pero yo por más de 45 años he estado involucrado en el folclore latinoamericano y hemos tenido yo he participado en muchos conjuntos folclóricos. Y uno de las capacitaciones que yo hacía a los integrantes de los diferentes grupos, de los participantes, era que cada persona tenía sus propias responsabilidades. Cuando yo era director de un grupo, al principio tuve algunos problemas, porque me encontraba con algunos buenos bailarines muy talentosos, y de repente yo llegaba con una coreografía y se las enseñaba, y le decía, ok, lo que vamos a hacer en este baile, vamos a hacer esto otro, los varones se van a mover de esta manera, las mujeres de acá, y estaba el talentoso a un lado, y me decía, sabes que a lo mejor podríamos hacer esto otro. Y comenzaba a generar una distorsión del mensaje, en este caso del líder. Entonces, muchas veces me encontré conversando con esta persona a solas, diciéndoles, mira, en este baile, y con mucha humildad se lo decía y trataba que me lo entendiera, yo voy a dar las instrucciones. Porque si lo haces tú, más otros y otros, no vamos a llegar a ninguna parte. Y al final vamos a hacer algo que ni siquiera las personas que son los receptores de las instrucciones van a poder entender. Estoy hablando de un grupo folclórico. Aquí estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo. Pero los principios van por ahí también. Yo no puedo pensar que si un profeta es llamado, muchas otras personas comiencen a tener el sentimiento de que ellos pueden también comenzar a revelar cosas para toda la iglesia o empezar a distorsionar los mensajes que el líder llamado dio originalmente. Por lo tanto, cada uno tiene que ser humilde para poder ponerse en las responsabilidades que le corresponde y desde ahí aportar. En este caso estamos hablando del hermano Page, pero también yo incluiría a Oliverio Cowdery. Y aquí hablábamos con Walter, yo creo que aquí el Señor es muy sabio, porque a través de José Smith instruye a Oliverio Cowdery de modo que él vaya donde el hermano Page y le diga esto. Yo me atrevería a decir, probablemente Oliverio también tenía algunas situaciones que tenía que aprender y estaba, como decimos en Chile, matando dos pájaros de un tiro. Estaba tratando de instruir a alguien para que a su vez él le enseñara el principio correcto a un tercero, pero en el paso de esa instrucción también Oliverio Cowdery recibía la orientación correcta a estas instrucciones. Porque Luis y hermanos, aunque la revelación es ocasionada por el asunto de la piedra de vidente que dice Hiram Page tener, la revelación, como nos dice aquí en el epígrafe, es dada por medio del profeta José Smith a Oliver Cowdery, no a Hiram Page. ¿Sí? Es dada a Oliver Cowdery. Oliver necesitaba cambiar algo en su corazón. Entonces en el versículo 2 el Señor le aclara, le dice, pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado
para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe así como Moisés. Oh, qué terrible eso. Porque te quiero decir, a lo mejor tú lo vas a mencionar, pero ¿te imaginas él hablando con Oliverio Cowdery y dándole José Smith el nombre de él, que debían ser obedientes a él? No era fácil. Tiene que haber sido muy incómodo, pero bueno, las instrucciones venían de Dios, ¿no? Y mira lo que continúa diciéndole. O sea, el mismo José Smith revelándole a Oliver, diciéndole, esto lo dice el Señor. Lo estoy diciendo en mi boca, pero te lo está diciendo el Señor. Y tú has de ser obediente a las cosas que de él, tal como Aarón, para declarar fielmente a la iglesia los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad. ¿Sí? O sea, haz lo que escuches de mí, no de otros. ¿Sí? Y entonces, aquí viene uno de los versículos que más me ha encantado a mí del Evangelio. Y lo voy a leer, Luis, y voy a contar algo personal que me pasó como juez de Israel. Y no has de mandar, versículo 6, a que te des por cabeza y por cabeza de la iglesia. Queridos hermanos, hace unos años, Luis, siempre hablamos de los buenos maestros de seminarios y de institutos, ¿no? Pero hace muchos años sentí el deseo profundo de entrevistar a una maestra de seminarios. En aquel tiempo, los obispos y presidentes de ramas llamaban a los maestros, no los presidentes de estaca, como es actualmente. Entonces, entrevisté a esta buena hermana, que tenía una preocupación muy importante en el corazón, y ella me dijo, estoy feliz en el llamamiento. Me dijo, los jóvenes confían muchísimo en mí. Yo dije, qué bien, hermana, qué bien, que los jóvenes confíen en ti. Y entonces surgió el motivo inspirado de mi preocupación. ¿Por qué confían tanto los jóvenes en ti? Y entonces me dijo, hay muchas cosas en la vida de los jóvenes que ellos solo comparten conmigo. Ellos no comparten esto con nadie más. Y yo los invito a que no lo hagan con nadie. Hermanos y hermanas, con dolor en mi corazón, en ese mismo momento, fui inspirado a decirle a esta buena hermana, ¿podrías invitar a los jovencitos que hablen conmigo sobre esos asuntos? Y ella dijo, no, esos son solo asuntos entre ellos y yo. Entonces, seguidamente, el Señor me inspiró con mucha ternura a decirle, hermana, en el nombre de Jesucristo te extiendo un relevo como maestra de seminarios. Y le leí este versículo, porque no has de mandar al que te des por cabeza y por cabeza de la iglesia. Queridos hermanos, cuando nosotros nos ponemos delante del profeta o de los que reciben la autoridad, ¿sí? Querer gobernar en la iglesia sobre ellos, estamos cometiendo algo que se llama superchería sacerdotal, una de las ramas de la superchería sacerdotal, y es ponernos por delante de los que tienen la autoridad y del mismo Cristo delante de los hijos de los hombres. Y así no funcionan las cosas. Todo lo que aparte a los hijos de Dios de la autoridad de vida del profeta, como dijo Brigham Young, corta el cordón umbilical de la revelación divina con la autoridad divina y hace que los hijos de Dios caminen directamente hacia las cadenas del infierno. Esas cosas suenan duras, pero hay que ser obedientes, hermanos. No hay que mandar al que nos es por cabeza y por cabeza de la iglesia. ¿Qué lección dura para Oliver? ¿Qué lección dura para nosotros si es que estamos apostatando en pequeños pasos, queriendo gobernar donde no hemos sido llamados, Liz? Tenía una asignación entonces Oliverio Cowdery de ir y por decirlo de alguna manera, y ordenar un poco lo que estaba ocurriendo alrededor. Y a lo mejor Oliverio Cowdery habría dicho, voy a pedir un discurso en la sacramental próxima y voy a generar un mensaje para amonestar a las personas y que entienda, o le voy a mandar una carta a todos los miembros para que esto... Pero fíjense la instrucción clarísima, y ojalá que la podamos seguir todos nosotros y aprendamos este principio, versículo 11. Y además irás a tu hermano Hiram Page, le dice a Oliverio Cowdery, y dice, entre tú y él, a solas, y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña. Es tan importante que cuando nosotros queramos dar un aplauso o un agradecimiento, a lo mejor podemos hacerlo en público,
Pero cuando tenemos que amonestar o cuando tenemos que decirle a alguien que no está haciendo algo correcto, lo más adecuado es tomarlo, llevarlo en privado y con mucha humildad decirle el mensaje que se supone que él debe escuchar. Por lo tanto, esto está relacionado con el sentido común, pero a veces no se hace. Y no tan solo estoy hablando de la iglesia, sino que también estoy hablando de los hijos, de la familia. A veces tenemos 3, 4, 5 hijos y a veces un hijo hace algo malo y enfrente de los hermanos dice, pero ¿cómo se te ocurre que tú acá y mira tu hermano no hizo esto? Y al final lo dejaba al niño absolutamente peor de como estaba antes de la instrucción. Si tenemos algo que decirle a un hijo y que es una disciplina o algo, tomémoslo, llevémoslo aparte, conversemos con él, que sus hermanos no se enteren de los detalles y hagamos que tanto el que habla como el que recibe se sientan dignos y no se sientan avergonzados por lo que están escuchando. Oye, Luis, y voy a decir algo aquí que espero no sea controversial, porque es una realidad. Si Hiram Page hubiera sido Walter Posada, y entonces le dice a su buen amigo Luis Calkin, oye Luis, ¿sabes? Hemos orado con mi esposa y con mis hijos, y hemos decidido mudarnos de casa, porque es lo mejor para nosotros. Hemos sentido fuerte del Señor que tenemos que hacerlo, y lo vamos a hacer. Entonces seguramente un buen hombre como Luis Calkin diría, qué bien, entonces el Señor los está inspirando. Háganlo, porque es lo que el Señor les está revelando hacer. Hermanos, el problema no era Hiram Page y su piedra de vidente. El problema es cuando una persona dice recibir revelación sobre el que recibe revelación para todos. Porque de hecho, Dios nos llama y llama al hermano Walter Posada que reciba revelación e inspiración sobre su propia familia, en su círculo, en su, digámoslo así, en su esfera. Responsabilidad. En su responsabilidad. Entonces el problema no está ni mucho menos en que tú, hermana, tu hermano, recibas revelación para tu propia vida. Al contrario, es lo que el Señor quiere que tú recibas. Bien fuera, dijo Moisés a Jehová, que todo su pueblo fuera profeta, pero no se refería de ser profeta para todo el mundo, sino ser profeta para su propia vida. Finalmente nosotros tenemos que llegar a un punto de autosuficiencia espiritual, donde en comunión con los que amamos y en comunión con nuestro Padre Celestial, sepamos cómo dirigir nuestra vida, sin necesidad de que nuestro buen obispo, nuestro buen presidente de Estaca nos diga, hermano Walter, hoy ve a trabajar. Hermano Luis, hoy colócate esa corbata moradita que te queda muy bien. No, el Señor espera que cada quien sea autosuficiente dentro de la esfera de responsabilidad. Pero no está bien que un hermano le diga al obispo, obispo, he sentido que debe ser llamado tal hermana a la sociedad de socorro. Y que el obispo le diga al presidente de la Estaca, presidente, he sentido que el hermano Luis Calkin sea llamado al sumo consejo. Esas cosas no funcionan así. Ese no es el orden. Esta es una casa de orden. Cada quien debe recibir la revelación y la inspiración del cielo de acuerdo a su responsabilidad. Y terminando con esta sección, fíjense qué maravillosas palabras. Versículo 13, ahora sí que es 13. Porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo. Esto de común acuerdo no es entre yo y alguien, sino que es en la iglesia, ¿recuerdan? Común acuerdo. El común acuerdo siempre lleva al hecho de que toda la membresía sepa quién tiene la autoridad para estar en común acuerdo en eso, ¿no? Por la oración de fe, dice el 13. Y aquí esta instrucción va a Oliverio Cowdery. Y ayudarás a poner en orden todas las cosas. Fíjense, siempre me gusta cómo el Señor, en forma subliminal, está corrigiendo a quien debe llevar el mensaje para corregir. Oh, me encanta eso. Oye, Luis, entonces hagamos un paréntesis ahí. O sea que puede ser que cuando a mí se me pida hablar sobre la humildad, el Señor quiera que yo aprenda sobre la humildad. Tal vez no otros, sino yo mismo. ¿Cuántas veces no hemos recibido del obispo una asignación para un discurso en la sacramental? Así es. Y el tema del discurso nos pega aquí, como diciendo, primero aprende y después enseña. Y ayudarás a poner en orden todas las cosas, dice el versículo 14, de acuerdo con los convenios de la iglesia, antes de emprender tu viaje entre los lamanitas. O sea, él tenía una asignación a Oliverio Cowdery y le dice, mira,
atiende esto primero, ayúdame con el hermano Page. Y parece ser que este misionero que iba de los lamanitas iba a ir orientado de una forma correcta. Qué maravillosa y probablemente no muy común en esta sección que la gente se introduzca en estas secciones. Son como secciones muy desconocidas. Pero qué luz nos entregan estas instrucciones que son dadas y que hoy día nos pegan en nuestro diario vivir. Uy, solo quería decir lo que nosotros llamamos como el principio de Nefi, ¿no? Entonces Oliver es llamado como Nefi, y como somos llamados la mayoría de nosotros, al versículo 15, y te será indicado desde el tiempo de tu salida hasta el de tu regreso lo que has de hacer. ¿Cómo? Por revelación personal, ¿sí? Pero la que no tenga que ver contigo directamente, te la va a dar quien es tu líder, ¿sí? Te va a dar la revelación, lo que necesita. E iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tenía que hacer. Palabras preciosas del libro de Mormón. Queridos hermanos y hermanas, hemos hoy día hablado de estas dos secciones probablemente no tan populares, pero que encierran doctrinas realmente hermosas. Lo bonito de las Escrituras es cuando podemos aplicarlas a nosotros, a nuestra vida, a nuestro llamamiento, a nuestras situaciones. Estas cosas fueron recibidas hace aproximadamente casi ya 200 años. Y hay muchas escrituras que vienen por siglos y siguen bendiciendo la vida de nosotros en el día de hoy. Las escrituras ahí están, y no importa el tiempo que fueron dadas, nos pueden ayudar porque son la verdad, y la verdad no cambia. Solamente decirles, hermanos, que esta iglesia es verdadera. Esta iglesia que ha sido restaurada, que está caminando en sus primeros pasos, realmente hermosa. Hoy día tenemos la gran bendición de ver una película, una fotografía, y podemos tomar hacia el pasado y podemos ver hoy día una iglesia maravillosa. Ayer tuve la oportunidad de ir con un amigo a un lugar como a 45 minutos de mi casa, y me rocé y me toqué con prácticamente 4 o 5 templos de camino a ese lugar. Y yo miraba y yo decía, wow, qué increíble lo que ha pasado en este lugar. Ni siquiera José Smith tuvo la bendición de poder ver lo que muchos de nosotros hoy día ve como resultado de cómo comenzó él, esto tan maravilloso que es el Evangelio. No tengo ninguna duda que es verdad, no tengo ninguna duda que esta es la iglesia de Jesucristo, que el libro de Mormón es verdadero, y que por supuesto estas revelaciones de Doctrina y Convenio son sagradísimas, y cómo nos ayudan a tener una iglesia maravillosa como es la que pertenecemos. Muy bien, querido Luis, me uno a tu testimonio y al de todos ustedes, hermanos y hermanas, porque sabemos de la fuerza de su testimonio. El Señor vive, esta es su iglesia. Hay un profeta a la cabeza de esa iglesia hoy día, por cierto, Russell M. Nelson. Hermanos y hermanas, José Smith fue el profeta de la restauración y fue llamado y ordenado por apóstoles mismísimos del Señor Jesucristo. Ellos lo ordenaron y le dieron la autoridad para predicar y restaurar esta iglesia. Testificamos de esas cosas con todo nuestro amor para ustedes y las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido Luis Calkin, muchas gracias por acompañarnos hoy. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta clase es un recurso para su estudio personal de Ven, Sígueme, y también para su estudio familiar. Un fuerte abrazo. Esperamos que esta clase les ayude a todos, nos ayude a todos a ser al menos, Luis, un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les dejamos. Chao, chao.